El México contemporáneo es el resultado de múltiples transformaciones de orden económico, político, social y cultural, acontecida en los últimos años. Nuestro país se desarrolló industrialmente, transformando su antiguo rostro rural a una moderna sociedad urbana, con todas las ventajas y desventajas que ha implicado esta transformación. Hoy nos ocuparemos de los cambios ocurridos en el sistema político mexicano de 1988 hasta la actualidad y sus implicaciones con el México de hoy. El sistema político mexicano 1988 a la actualidad. En el año de 1988 se marcó una crisis de un sistema político corporativista y autoritario. Entonces, en ese momento el sistema político mexicano se transformó debido a diversos factores. 1. Las elecciones presidenciales de ese año demostraron que la hegemonía electoral del PRI llegaba a su fin. 2. El ascenso al poder de una nueva clase política denominada como los tecnócratas. 3. La disminución del papel del Estado en la vida económica. 4. El nuevo orden mundial. 5. El surgimiento de movimientos políticos y sociales. 6. La reforma electoral que creó al IFE. 7. Participación de la sociedad civil y de la empresa independiente. 8. Fractura en el Partido de Estado, PRI. 9. Desmoronamiento del Partido de Estado a partir de los triunfos electorales que se llevaron a cabo en 9 estados de la República. 10. Alternancia en el poder con la llegada de Vicente Fox Quesada. 11. Desaparición de la hegemonía del partido oficial en las cámaras de diputados y senadores. Los antecedentes. Las elecciones de 1988. Las elecciones de 1988 han sido consideradas como un momento de ruptura y simultáneamente como un indicador de la presencia de una cultura autoritaria. Con base en la primera interpretación, resalta la emergencia de un sistema de partidos competitivo, un cambio en la correlación de fuerzas entre las opciones políticas y la mayor vigilancia de la sociedad civil de los procesos electorales. La segunda interpretación destaca la presencia de acciones irregulares, inequidad electoral y carencia de limpieza. Estas dos dinámicas fueron marcadas por un movimiento popular de oposición que provocó la polarización de las fuerzas políticas en torno a la desigualdad de condiciones de competencia. Lucha política previa a las elecciones. Para las elecciones de 1988 se creó un Código Federal Electoral, el cual reglamentaba las reformas constitucionales, con el objetivo de impedir que el PRI perdiera el mando de la Cámara de Diputados. En la Cámara se logró incrementar espacios de representación a 200 curules, y con la mayoría de votos en la Comisión Federal Electoral se estableció un sistema de representación proporcional, el cual guiaría los sufragios efectuados de la anterior elección. El que controlaba y nombraba a los funcionarios de elección era el secretario de Gobernación, lo cual favorecía al partido en el poder. Al implementarse esta regla, los partidos de oposición ya no tenían fuerza para oponerse a una decisión en el gobierno, lo que provocó que el PRI terminara los tratos con los conocidos partidos satélites, los cuales ya no serían usados para controlar a la Comisión Federal Electoral. Estos se vieron afectados y ahora tendrían que demostrar su arraigo en la sociedad si no querían desaparecer de la arena electoral. También se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que tenía un carácter administrativo y precisaba los lineamientos fundamentales para la competencia partidaria, como era el acceso a los medios de comunicación y el financiamiento público. A partir de esta legislación, los partidos políticos eran considerados entidades de interés público, aspecto fundamental para avanzar en el proceso de institucionalización partidaria. El PRI perdió en el Congreso la mayoría calificada, lo que obligó a este partido a negociar con otras fracciones parlamentarias la aprobación de reformas constitucionales. Gracias a la integración del Congreso en la Cámara de Diputados, hizo que la competencia electoral registrada en las elecciones favorecieran a una composición diferente a esta. La flexibilidad de las reglas de materia de candidaturas comunes creó una estructura de oportunidades que permitió la conformación del Frente Democrático Nacional. Esta regla había sido diseñada en función del apoyo de los partidos satélites tradicionalmente le habían dado al candidato del PRI.
Su postulación por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo convertía en un aliado natural, y las fuertes críticas expresadas hacia la política económica y a las directrices emanadas de la Secretaría de Programación y Presupuesto ubicaban a Cárdenas como más cercano a sus planteamientos que Carlos Salinas de Gortari. La candidatura de Cárdenas, por un lado, impedía a la Secretaría de Gobernación cancelar el registro del candidato disidente, ya que contaba con otras dos opciones partidarias en caso de que esto ocurriera. Los cambios en la legislación electoral no desalentó la participación política. Diversos factores influyeron en este comportamiento. El deterioro de la situación económica, que creaba expectativas respecto de la que el PRI no tuviera capacidad de mantener el poder, la discusión en torno de la relación entre mecanismos de elección interna y el contenido de las políticas públicas que fueron abiertos por la corriente democrática, los triunfos paulatinos del Partido Acción Nacional en el ámbito regional que habían fortalecido el peso de la participación, la cual también experimentó cambios con la escisión de la corriente democrática del PRI, al romper con algunas de las ataduras corporativas. La jornada electoral. La jornada electoral fue dificultosa, ya que se registraron demasiadas irregularidades. Estas fueron expuestas a la Comisión Federal Electoral para los partidos políticos, y por ende se necesitaba vigilancia electoral, porque fue más intensa en elecciones anteriores. Pero no se logró lo que se pretendía al exponer las irregularidades, ya que estas no tenían contundencia política y legal necesaria para su credibilidad. La pugna original no estuvo centrada en los resultados, sino en las irregularidades. Al denunciar a Diego Fernández de Ceballos, del PAN, este logró que cayeran del sistema de cómputo y adelantó una dinámica de confrontación entre la oposición y el PRI. Esto registró interrogantes y especulaciones sobre si este era un indicador de que los resultados no favorecían a un candidato de este partido. Era la 1 de la mañana del 7 de julio, sin respetar el acuerdo tratado entre partidos referente a que ninguna organización señalaría el ganador hasta conocer los resultados oficiales. Pero el presidente del PRI, Jorge de la Vega, anunció el triunfo del candidato presidencial de este partido. Todo marcaba que el ganador era Carlos Salinas de Gortari, con la mayoría de votos, seguido de Cuauhtémoc Cárdenas, quien ocupó el segundo lugar con más del 30% de votos, desplazando al candidato del PAN, que quedó en tercer lugar. El efecto más trascendente de este proceso fue el rápido incremento de las protestas, ya que se creía que los resultados electorales no eran limpios. El PRI obtuvo 260 votos en oposición a sus 40. Pudo haberse logrado que 11 diputados priistas se pasaran a votar con la oposición de las elecciones. Estas hubieran podido ser anuladas, así que el PRI por ningún motivo quiso disminuir su número de diputados, aun cuando eso significó ponerse en una situación de riesgo de ilegalidad. La conclusión a la que llegó el Consejo Nacional fue que el partido tenía que tener la capacidad de asumir fórmula de transición parcial y provisionales, y finalmente el PAN no se sumó a la convocatoria de formar un frente de oposición con su adversario político, el FND. La jornada electoral denotó luchas abiertas entre los distintos partidos políticos para hacer valer sus derechos, pero esto puso en duda su credibilidad, la objetividad de las autoridades electorales, y como resultado, abrieron un cierto conflicto en torno a las necesidades de crear instituciones que fueran capaces de generar limpieza. La coalición del Frente Democrático Nacional se hizo responsable de las decisiones que conllevaran al exigir la renuncia de Carlos Salinas de Gortari. Lo que causó fueron divisiones internas que habían incrementado su deuda electoral. Esto concluyó con la ruptura, que definiría la coalición cuando decidió conformar un nuevo partido político. Pero el efecto más trascendente de las elecciones fue por primera vez que el Partido Revolucionario Institucional no contó con el control y apoyo de 2/3 de la Cámara de Diputados, así que requería apoyo de otra fuerza política para impulsar reformas constitucionales. La estrategia partidaria de la con el Ejecutivo y el PRI ampliaron los márgenes de negociación del PAN. Con esto ubicaron a tal partido como el fiel de la balanza. El partido adquirió capacidad de influencia política en el régimen y amplió su margen de negociación frente a los triunfos electorales logrados en las entidades. El PRD, por otro lado, continuó basando sus estrategias en la línea de un cambio en el modelo económico. Durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sufrió grandes cambios,
aunque a pesar de las dificultades internas, logró su permanencia en el tiempo, fungiendo como una oposición cuestionadora de la legitimidad del sistema y sus reglas. Candidatos de las elecciones presidenciales de México en 2006. Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador de la llamada Coalición por el Bien de Todos son de los candidatos más importantes de este año. Después del conteo oficial de votos, se declara que Felipe Calderón es el ganador. Con esto se crea un documento suscrito encabezado por López Obrador en su calidad de presidente legítimo de México, donde se compromete a fortalecer acciones para desconocer al gobierno encabezado por Felipe Calderón e impulsar medidas legislativas que otorgarán más poder al Congreso de la Unión. Pero a pesar de diversas manchas y documentos hechos, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México sigue mostrándose fuerte. Algo que es importante destacar es la lucha contra la delincuencia, la extinción de luz y fuerza, la estabilidad económica y la reducción de la deuda externa. En general, se han destinado los mayores presupuestos de la historia de México a programas de combate a la pobreza. Todo esto dado en el periodo de Felipe Calderón. Candidatos de las elecciones presidenciales de México en 2012. Gabriel Cuadri de la Torre, del Partido Nueva Alianza. Enrique Peña Nieto por el Partido Revolucionario Institucional, Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador por el Partido de la Revolución Democrática. Estas elecciones sin duda han sido las que más han marcado a nuestro país, ya que debido a los resultados que arrojaron a Enrique Peña Nieto como el ganador, se acusa al gobierno de nepotismo, que aunque ya había sido evidenciado años atrás, esto solo bastó para que personas se levantaran para exigir un recuento de votos. Sin duda lo que ha caracterizado al gobierno de Peña Nieto es la creación de reformas. Las más importantes son la reforma educativa y la reforma telecom. La educativa pretende crear el sistema de servicio profesional docente, crear escuelas dignas y escuelas de tiempo completo con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión de escuelas. La reforma telecom permite que el gobierno pueda intervenir en ciertas vías de comunicación y así llevar a cabo un plan de seguridad aún más fuerte. Establece que se podrá tener acceso a cualquier cuenta de cualquier sitio de Internet. También se puede cerrar páginas o cuentas que sean de contenido ofensivo o de difamación. Es así como se ha desenvuelto el sistema político mexicano, el cual requiere de nuevas transformaciones, acorde a las necesidades de participación democrática de una población que crece cada vez más.